Hola hermanos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos para poder estudiar la palabra del Señor. En esta ocasión, obviamente, seguimos con nuestra serie acerca de una salvación tan grande. Y como están viendo también en su pantalla, estamos hablando de los aspectos redentores de la salvación. Esta es la tercera parte, ¿cierto? La última parte de este aspecto, y hemos estudiado una introducción acerca de lo que implica esta idea de los aspectos redentores. Vimos el significado de la palabra redención, estuvimos revisándolo, ¿cierto? Desde el Antiguo Testamento, también vimos algunos ahí en el Antiguo y también obviamente, mayormente lo que aparece en el Nuevo Testamento. Estuvimos viendo y de hecho las implicancias de los términos bajo los primeros dos temas, en donde vimos el propósito cristológico de la redención, a qué vino Cristo, cuál es el sentido de la redención cristológica, en este caso de Cristo, ¿cierto? Estuvimos viendo ahí qué es lo que la Biblia enseña, estuvimos comparando algunas ideas con algunas distorsiones que se han hecho filosóficas y religiosas acerca de ello. Pero ahora, ¿cierto? Estamos también para poder revisar el último tema de esta sección o de estos aspectos, ¿cierto? Aspectos redentores, porque hablamos de la palabra redención. Nótese, hemos estudiado ya con van a ser 3 temas que tienen que ver con la redención. Tenemos harto material para poder ir revisando también en otra ocasión, no solamente también lo que vamos a escuchar ahora. Entonces, en esta ocasión, mis queridos hermanos, vamos a ver el propósito vocacional de la redención. ¿Con qué objetivo más bien Cristo nos ha redimido? Esa es como la idea. ¿Es para quedarnos durmiendo? ¿Va entendiendo cuál es la idea? ¿Hacia dónde queremos ir? El propósito vocacional tiene que ver con que, por supuesto, Cristo ha muerto y eso afecta, por supuesto, nuestra vida. No mañana, ¿cierto? No un día, quizás me voy a comprometer, no. Si he sido salvado, he sido redimido y eso obviamente tiene una implicancia en mi vida, en la vocación. No debemos olvidar que la palabra redención involucran, ¿cierto?, 3 sentidos generales. Cada vez que usted escuche la palabra redención en el mensaje, ¿cierto?, de la palabra o lo pueda leer en la escritura, están involucrados 3 conceptos que implican justamente la palabra redención. En cada redención o en la redención, ¿cierto?, hay un rescate, hay alguien que viene a rescatar, pero por medio de un pago de un precio. Sabemos que el precio pagado por Cristo fue justamente su propia vida, su sangre preciosa. Al mismo tiempo de que hay un rescate, ¿cierto? Podemos pensar en lo que hace quizás un rescatista, ¿cierto? Va, rescata a alguien que está en problemas. Al mismo tiempo esta persona, este rescatista, que es nuestro Señor, nos libera, suelta alguna atadura que hay en nosotros, alguna cadena. Y por otro lado también, la misma redención es una reivindicación. ¿Qué significa eso? Dios nos pone en un lugar, ¿cierto?, de privilegio. No como antes, ¿cierto?, sino que ahora somos santos. Recuerden que también estuvimos viendo el significado de esa palabra, la santificación. Dios nos aparta no solamente de un grupo que va directamente, ¿cierto?, hacia la perdición. Él nos saca de ahí y nos pone en un lugar de privilegio. Al mismo tiempo nos da una vocación, por supuesto, también de vida. Y en este caso, poder servirle a Él, poder honrar su nombre. La redención también, obviamente, está involucrado en este sentido. Entonces, ¿a qué nos referimos con el propósito vocacional de la redención? Y aquí vamos a ver el primer punto con los versículos que nos quedan para poder ir repasando qué es lo que la Biblia enseña acerca de lo que es la redención. Entonces tenemos aquí el primer punto, el propósito vocacional bíblico de la redención. Bíblico porque evidentemente todo lo que estamos diciendo surge de la palabra del Señor. No podría ser de otra manera, ¿cierto? Nosotros obviamente creemos en la palabra del Señor, aquí está todo su consejo. Noten por favor en su pantalla el primer versículo que vamos a revisar. Tito 2:14, ¿cierto? Ahí tenemos Tito 2:14. Dice lo siguiente. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? La palabra redimirnos, ¿cierto?, es la palabra lutro, que significa obviamente liberar, ¿cierto?, rescatar, y se destaca la idea también de esta liberación por un precio. Y en el contexto se dan cuenta, el mismo versículo dice, ¿quién se dio a sí mismo?
¿Quién se dio a sí mismo? El Señor Jesucristo, ¿cierto? No fue obligado, Él por su propia vida, ¿cierto? Se involucró en este salvataje, ¿cierto? Tremendo salvataje de pecadores como usted y como yo. Qué increíble, hermanos. ¿Cómo podemos ver la gracia de Dios en esto? ¿Cierto? ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? ¿Para qué? Y ahí está el propósito. Siempre la palabra para indica propósito. Para redimirnos, y noten, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Claramente el versículo está apuntando al propósito vocacional. Esto es muy parecido a lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿cierto? Vana significa que es inútil, no va para ningún lado, no tiene objetivo, ¿cierto? En el sentido espiritual, la gente en el día de hoy puede pensar de que está construyendo todo un castillo para su vida, pero a la luz de la eternidad, a la luz del Evangelio, no sirve de nada, es totalmente vano. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, continúa también añadiendo el apóstol Pedro. ¿Quién se dio a sí mismo entonces por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras? ¿Qué notamos aquí, hermanos queridos? Noten por favor una primera conclusión que se deriva de este versículo. Cristo no solo se dio a sí mismo para reivindicarnos ante el Padre, sino también para liberarnos completamente de la anarquía. Esta es una palabra a lo mejor que puede ser un poco extraña, pero la palabra, cuando dice para redimirnos de toda iniquidad, la palabra original ahí es la palabra anomía. A significa una negación y la segunda palabra es nomos, ¿cierto? De ahí viene la palabra anomía. De ahí justamente también está muy relacionado con la anarquía. Una persona anárquica es una persona que no se rige por ninguna ley, que no se somete a nada, ¿cierto? Que es, de hecho, podríamos decir, él es su propio Dios. No obedece a nada, ¿cierto? A menos que él piense y se le ocurra. Y en este sentido, siempre cuando hablamos de personas anárquicas, son personas que generalmente son antisociales. Muchas veces se dice, ¿cierto?, de estas personas. Pero la connotación es mucho más que eso. Una persona anárquica es una persona que no tiene ley, ¿cierto? Una persona que se rige simplemente por lo que él piensa, por lo que él decide. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? El Señor nos ha librado de ser anárquicos, ¿cierto? De nosotros sernos nuestros propios dioses, de librarnos de esta decadencia que de hecho vemos en términos generales en el mundo. En un tiempo, ¿cierto?, en la historia del pueblo de Israel hubo una época en especial en los jueces en donde se vio mucho este tema de la iniquidad, este tema de la anarquía. Los versículos claves ahí, específicamente en Jueces, ¿cierto?, se repite 2 veces, ¿cierto? En aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Habían matanzas, adulterios, ¿cierto?, homicidios. ¿Por qué razón? Porque no había ley. No es que no había ley, había, siempre hubo. Pero las personas vivían como si no hubiera ley. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesucristo en este tiempo con nosotros? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que la redención incluye, hermanos, para nosotros? ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para librarnos de vivir una vida sin normas, sin leyes y específicamente una vida sin la ley perfecta de Dios? Añade el versículo, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Noten por favor ahí la segunda idea que estamos explicando. La redención de Cristo no solo es eso, una liberación, es también proposicional y propositiva. Dice el texto, para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. 2 cosas se destacan ahí en esta frase, que la redención de Cristo, ¿cierto?, no solo es eso, es una liberación, es un rompimiento de ataduras o de cadenas, es también proposicional, tiene un propósito. Y al mismo tiempo propositiva, porque involucra una determinación o nos otorga una determinación dentro del paquete, si puedo decirlo, de lo que es la regeneración.
No es que nosotros, hermanos, queramos hacer el bien, sin duda en la Biblia se menciona como un deber, debemos ser santos como Dios es santo. Pero ¿quién nos da esa capacidad de poder hacerlo? Pablo dice que Dios pone no solamente el querer en nosotros, sino también el hacer. Tenemos que entender que la salvación, por supuesto, es un tremendo, y permíteme ocupar esta palabra, ¿cierto? Tremenda bendición, porque involucra muchas características, y una de ellas es la capacidad para que podamos justamente andar y poder tener, ¿cierto?, el estándar que Dios nos pide. De manera que cada vez que los creyentes justamente escapan, ¿cierto?, o nos dan el ancho, como se dice, simplemente están desobedeciendo, no porque no puedan hacerlo, sino en muchos casos simplemente por desobediencia. La redención de Cristo no solo es eso entonces, una liberación, es también proposicional. Tiene un propósito, dice, para redimirnos de toda iniquidad, de ser anárquicos, ¿cierto?, de no tomar en cuenta a nadie, de vivir, ¿cierto?, la vida simplemente pensando en el yo. Pero al mismo tiempo, dice, y para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto tiene que ver con la determinación. Para, ¿cierto?, redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Hermanos queridos, dentro de lo que entendemos en la santificación, usted también recibe esta determinación. Dios cambia mi corazón. Y aunque luchamos con el pecado, no vivimos en el pecado y no nos embarramos en el pecado. ¿Por qué? Porque Dios cambia la disposición de mi corazón y al mismo tiempo cada vez más que me estoy acercando al Señor, ¿cierto?, por medio del estudio de su palabra, ¿cierto?, notamos que Dios también va poniendo en nuestros corazones esta intención y esta determinación, que de hecho es mucho más potente esa palabra. Por eso hablamos de que también la redención tiene un sentido propositivo. Todo creyente verdadero quiere agradar al Señor, tiene una determinación. Por supuesto que muchos necesitan ser alentados, animados y también exhortados. Todos necesitamos eso, sin duda. Por eso nos acercamos a su palabra, para poder encontrar el consejo necesario para nuestras vidas a diario. Sin embargo, una persona no creyente nunca tiene una determinación de poder justamente cumplir con lo que dice este texto, cuando dice que Cristo nos redimió de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Se dan cuenta que al final lo que tiene que ver con las obras no están en el principio de la salvación, sino que son las evidencias justamente de esta vocación cristiana, de este propósito que Dios está incluyendo en la redención, que surge también de una autodeterminación, podríamos decir, de los creyentes que quieren hacer la voluntad del Señor. Hermanos, nosotros como servidores del Señor no hacemos muchas veces a lo mejor bien cuando hacemos, o no es correcto quizás, de poder animar a que usted haga lo correcto. ¿En qué sentido? En que en términos generales usted está capacitado para hacerlo. Por supuesto, dentro de lo que es la enseñanza y la predicación, somos llamados a exhortar nosotros. Pero también la Biblia dice, debemos exhortarnos los unos a los otros. ¿Y por qué razón? Es porque hay una pólvora positiva, digámoslo así, uso el sentido positivo, para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es animarnos cada uno. ¿Por qué razón? Porque Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ese fue uno de los objetivos vocacionales, ¿cierto?, que están implícitos en lo que es la redención. Por lo tanto, los creyentes debemos manifestar también esta característica. Notemos el segundo versículo, Colosenses 1, 13 y 14. Noten aquí algo muy interesante. Dice este versículo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, Dios, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Aquí se relaciona mucho este versículo con lo que dice Romanos 3:24. Noten, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Redención, justificación y al mismo tiempo liberación están dentro de todo este paquete que tiene que ver con la redención.
Podríamos agregar más cosas, pero el énfasis aquí es muy interesante porque también nos ayuda un poco a comprender en qué sentido la palabra redención, hermanos, se aplica en esta parte y referente en estos versículos también a la vida cristiana. La palabra redención es la palabra apolutrosis, ¿cierto? Y esta es una palabra que muchas veces algunos teólogos tratan de poder explicar como alguien que saca a alguien del mercado, ¿cierto? O que compra, o más bien, o que libera, perdón, es más liberación, ¿cierto? No está implícito todavía el concepto de mercado, está en las otras palabras, pero aquí claramente se enfatiza la idea de liberar, de soltar, de dejar libre a alguien. Ese es el énfasis esencial, ¿cierto? Apolutrosis, ¿cierto? Ahora, noten por favor en qué sentido la redención implica liberación o a qué liberación se refiere. Noten por favor, el cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas, del poder que subyace en las tinieblas. Pero además de eso, no solamente Dios nos ha librado justamente de estar bajo un poder, ¿cierto?, que está sobre nosotros, en este caso el poder del maligno. También dice el apóstol Pablo que ha trasladado a todos los creyentes liberados a un reino. No a una casa, ¿cierto? A un reino, mis queridos hermanos. Y dice el reino de su amado Hijo, justamente en quien tenemos liberación por su sangre, además el perdón de pecados. Por eso que aquí en Romanos, cuando se dice siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, también se añade al hecho salvífico también lo que es la justificación. Vamos a ver también eso en otro tema que tiene que ver con los aspectos legales. Es un tremendo tema esta palabra, ¿cierto? Este gran término justificación, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahora, ¿qué aprendemos de este versículo? En primer lugar, cuando Cristo salva, hermanos queridos, su acción redentora es eficaz de una vez y de manera permanente. Él preserva, ¿cierto?, a los suyos. No solamente los salva una vez en el pasado, sino que también en el presente está salvándonos. Noten, por favor, 2 Corintios 1, capítulo 10, versículo 10, cómo el apóstol Pablo usa los tres aspectos verbales para poder clarificar en qué consiste esta liberación. También que en el contexto de Colosenses tiene que ver justamente con los poderes de las tinieblas, el cual nos libró, pasado, y nos libra, eso habla de la preservación, ¿cierto? Y en quién, en Cristo, esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Hermanos, este versículo es muy interesante porque nos ayuda a comprender, ¿cierto?, no solamente lo que es la teología correcta acerca de la liberación. Los creyentes, mis queridos hermanos, muchas veces podrían confundirse en esto. Y específicamente hablando, cuando se habla un poquito de todo este tema demoníaco. Pero la persona, el hombre, el incrédulo, hermanos, necesita, más que sesiones, ¿cierto?, de liberación, necesita ir a Cristo, necesita creer y arrepentirse. Cristo trae verdadera libertad. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 8? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todo el que está en Cristo ha sido librado, ¿cierto?, y permanece en una preservación que surge y que viene justamente de estar en el reino de Cristo. Por eso 2 Corintios es muy clave aquí como pasaje paralelo, el cual nos libró, ¿cierto?, y nos libra. Eso está hablando de la preservación hoy, presente. Y también, ¿cierto?, en quien esperamos que aún nos librará. Segunda cosa que aprendemos también de este versículo, cuando Dios salva, no nos salva de nosotros, no solamente nos salva de nosotros mismos. Recuerden que uno de los mayores problemas que tenemos no es externo, sino interno, nuestro malvado corazón. Cuando llegamos a la fe, ¿cierto?, cuando somos arrastrados por el Señor, como dice Juan capítulo 6, ¿cierto?, 65, versículo 44 también, cuando somos arrastrados por el Señor, lo primero que hace Dios es cambiar nuestro corazón y nos dispone a servir, nos capacita para poder amarle. Por supuesto, luchamos con el pecado, pero hay una conducta constante en el verdadero creyente y es la de poder servir, la de poder amar al Señor y expresarlo objetivamente, no solamente en el papel. Por eso, cuando Dios salva, no solo nos salva de nosotros mismos, sino también del poder, como ya dije, de las tinieblas. No existen aquí el pecado del adulterio, el pecado del robo, no.
en el contexto, ¿cierto? En el demonio del robo, el demonio, ¿cierto? Del adulterio, no. Desde el punto de vista bíblico son simplemente pecados. Un creyente, por supuesto, puede ser tentado en esas áreas, sin duda. Pero desde el punto de vista, ¿cierto?, de la potencialidad espiritual que tenemos en Cristo, que tenemos en la gracia, que tenemos en la liberación, en la redención, por supuesto, tenemos la batalla bastante ganada. No porque nosotros tengamos fuerzas, muchas veces no las tenemos, pero Cristo, ¿cierto?, en nosotros sí es el que nos da las fuerzas para poder cumplir con la palabra del Señor, para poder obedecer su palabra. Por eso, mis queridos hermanos, esto es muy importante de entender. Una correcta teología de la liberación nos libra de malos entendidos en este sentido, en un contexto en donde justamente muchas veces se malentiende aún esta doctrina. Tercera cosa, cuando Dios salva no solo justifica, ¿cierto? Justificación es una palabra tremenda, tiene que ver con lo legal, sino también libera definitivamente, o sea, nos traslada de reino, como ya acabamos de decir. Tal hecho nos capacita justamente para servirle de manera significativa. Recuerden, lo primero que Dios hace al liberarnos es liberarnos de nosotros mismos, ¿cierto? De nuestra mala disposición, de nuestra falta de compromiso, en muchos casos, de nuestra falta de sometimiento y nuestro orgullo. Es imposible, mis queridos hermanos, que un creyente anide orgullo, anide constantemente aquello, ¿cierto? Falta de compromiso, eso revela en muchos casos que las personas no han sido redimidas, no han sido de verdad justamente trasladadas de reino. Ahora, avancemos en el tercer versículo que tenemos también aquí. Noten por favor 1 Corintios 1:30, un tremendo versículo también que nos ayuda un poco a comprender el propósito también vocacional bíblico de la redención. Eso es lo que estamos viendo en esta ocasión. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¡Wow! Tremendas palabras, ¿cierto? Muchas veces uno podría pensar de que no, todas las personas entienden estos conceptos. Sin duda, no son difíciles, hermanos, son parte de la jerga también del pueblo evangélico, pero sí tenemos que reconocer que en muchos casos a veces no todos lo entienden. Por eso es importante que obviamente podamos ir enseñando cada uno de estos conceptos que son tan ricos en significado y engloban tanta materia, ¿cierto? En este caso, de lo que es la fe de la doctrina. Ahora, dice de esta manera el versículo, más por Él, ¿cierto? Por Dios, vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. También tenemos este concepto de apolutrosis, que significa liberar, soltar, dejar libre, ¿cierto? Que es un sinónimo de todos los demás términos. Noten por favor otra versión, para que logremos entender un poquito la idea. Quizás puede ser un poco oscura en algunas versiones, ¿cierto? Y en algunos textos en términos generales simplemente, aunque en la mayoría de los casos son súper entendibles y súper claros. Pero me parece interesante la siguiente versión, que también nos ayuda un poco a entender cuál es el sentido de estas ideas. Dice así, pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. Ahí está mucho más claro la idea, ¿cierto? Y ha hecho quien Dios también, aparte de que nos ha unido Cristo, que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. Si lo puedo traducir de la siguiente manera, esto ya es más personal, ¿cierto? Mi conclusión es la siguiente. Noten por favor ahí, está apareciendo en su pantalla. Por Dios, ustedes pertenecen a Cristo. Esa es la idea, ¿cierto? Quien fue hecho por Dios también, sin duda. Eso, el hecho de que Dios nos haya acercado, nos haya relacionado con Cristo, eso solamente deriva de Dios. Así, por medio de Cristo, ahí está, ¿cierto? El medio, el canal, Dios nos capacita, eso tiene que ver con la sabiduría, nos exonera, ahí está la palabra justificación, exonerar significa librar a alguien de un juicio, nos aparta, santificación, y nos libera. ¿Se dan cuenta, hermanos, que lo esencial de la salvación está en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Esto es muy importante. Pero noten otra cosa interesante que está apareciendo ahí también en su pantalla. Tenemos 4 conceptos aquí. Sabiduría, justificación, santificación
y redención. Hay algo interesante en el texto. Si se dan cuenta, todos estos conceptos están unidos. ¿Qué significa eso? Tú no puedes decir que eres justificado, pero no santificado. Por eso es imposible que una persona diga, yo soy salvo, pero no muestre santidad de vida. No, hay un problema. Estos 4 conceptos, y podríamos agregar otros que aparecen también en el Nuevo Testamento, están totalmente ligados el uno al otro. Una persona redimida al mismo tiempo fue santificada posicionalmente, pero está experimentalmente hablando en la vida cristiana, en su conducta, siendo cada vez más santo, tratando de ser como Cristo, tratando de obedecer la palabra del Señor, y al mismo tiempo adquiere la sabiduría que es y que viene de parte del Señor. Hermanos queridos, por supuesto, la palabra del Señor nos da sabiduría. En los salmos hay muchos versículos que están plagados de ello, ¿cierto? En ese sentido. Ahora, noten por favor, vuelvo a repetir, cada uno de estos conceptos está ligado, no podemos separarlos. Fuiste justificado, la evidencia de que fuiste santificado o que fuiste justificado, declarados justos por medio de Cristo, es que tú ahora deberías estar santificándote. ¿Y cómo se ve eso? Se ve en tu conducta, se ve en la manera en que reflejas a Cristo, se ve cómo llevas justamente el mandato de Cristo a lo que es la objetividad, a la conducta. Se nota en tu corazón que quieres seguir los pasos de Cristo y todos los demás los notan. Esto obviamente es el fruto concreto, hermanos, de la redención. Recuerden, Cristo nos libera y no nos libera justamente para que quedemos pasivos. Es imposible desde el punto de vista de la doctrina bíblica hablar de creyentes que están pasivos y que no hacen nada. No, por eso estamos hablando del propósito vocacional bíblico de la redención. La palabra vocación muchas veces se usa para preguntar a los jóvenes, ¿y cuál es tu vocación en esta vida? No sé, la mayoría de los jóvenes, ¿cierto? A veces llegan a encontrar su vocación muy tarde. Pero en el cristianismo la vocación tiene que ver justamente con ese propósito de la vida, de poder entender de que venimos a la vida con una vocación ya interna. Y nuestro corazón está muy agradado de ello, que en este caso es servir a nuestro Señor Jesucristo, de amar a nuestro Señor Jesucristo, justamente, de obedecer su palabra. Esos son los aspectos, obviamente, que están implícitos en lo que es la fe, pero al mismo tiempo nos alegran el corazón. En eso consiste también la vocación, ¿cierto? Una persona que tiene vocación disfruta su trabajo. Un creyente debería disfrutar el hacer la voluntad del Señor como Cristo justamente lo hacía. Ahora, noten por favor el siguiente versículo también. Notamos ahí otro también que es bastante interesante y profundo también, y bastante, digámoslo así, profundo en su enseñanza. Miren, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, ¿cierto? Que son ambos del Señor. Noten por favor, aquí tenemos un término cuando dice porque habéis sido comprados. Muy interesante, no se traduce como liberados, sino como comprados, porque la palabra es agorazo. Aquí sí que obviamente cabe la idea de esta compra que se hacía en el agora, ¿cierto? En el mercado. Y ahí se rescataba a la persona. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio? Ya usted lo sabe. Ese fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero noten cómo el apóstol Pablo trae consigo una conclusión que está muy ligada al hecho de que hayamos sido redimidos, al hecho de que hayamos sido comprados. Añade, en vista que ustedes fueron comprados, entonces glorifiquen pues a Dios. ¿Se dan cuenta? Ese es el propósito vocacional. ¿Para qué sirvo? ¿Para qué puedo hacer? Bueno, glorifica al Señor. ¿Cómo glorificas al Señor? Con tu conducta, con tus dones, ¿cierto? Entregando tu tiempo, todo lo que Dios te da, ¿cierto? Aún tu dinero, ¿cierto? Para la obra, ¿cierto? Todo lo que Dios te da, eso implica la glorificación. Noten la primera idea que notamos, si podemos hacer una conclusión, ¿cierto? General del versículo como venimos haciendo con los demás. Lo primero que notamos es que la redención no solo libera al pecador, Dios a la vez capacita al creyente para emprender el nuevo camino en que andan todos los verdaderos creyentes. ¿Y en qué andan todos los verdaderos creyentes? Noten el versículo. Obedecen el mandamiento. Glorifican al Señor. Segunda cosa, y justamente tenemos que explicar esto. Glorificad
pues a Dios. No es una sugerencia, mis queridos hermanos. Es un mandato que Dios exige a los creyentes no mañana, sino ahora, hoy. Por eso que es muy interesante cuando leemos ahí el texto. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad. Ese es un imperativo, un presente imperativo. No es futuro, es un presente. Ahora, glorifiquen ahora al Señor. Vuelvo a insistir, esto no es, hermanos queridos, una sugerencia para los creyentes. Es un mandato que de hecho todos los creyentes queremos obedecer. Si hay una persona que no quiere glorificar a Dios simplemente y de manera directa, esa persona no es creyente, no ha sido liberado, no ha sido redimido. ¿Por qué razón? Porque, por supuesto, este versículo está dado para creyentes que han sido capacitados por Dios con el corazón adecuado para justamente poder glorificar a Dios, poder tener al Señor en primer lugar. Glorificar pues a Dios entonces no es una sugerencia, es un mandato que Dios exige a los creyentes. ¿Es usted creyente? Entonces la pregunta es, ¿está glorificando usted al Señor con su vida? ¿O se está glorificando a usted mismo? Porque no hay otra opción. O glorificas a Dios, o simplemente estás haciendo lo que tú quieres hacer y te estás glorificando, entre comillas, ¿cierto? Buscando tu propio beneficio, siendo tú el centro de la vida. Cristo apareció ¿para qué? Justamente para poder deshacer todo, ¿cierto? Distorsión de la vida, toda distorsión de propósito, toda distorsión justamente de la vocación, que en este caso, cuando vemos en la Biblia, notamos que es justamente honrar al Señor. Desde el punto de vista bíblico, hermanos queridos, todos van a glorificar al Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 10, dice así, miren qué interesante. Hablando en este pasaje de la exaltación, de la humillación de Cristo y también de la exaltación, termina el apóstol Pablo diciendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo es lo máximo, ¿cierto? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Hermanos, nosotros hoy manifestamos nuestra fe, manifestamos, ¿cierto?, nuestra vocación cristiana, nuestra devoción cristiana, hoy glorificando a Dios. Igual la redundancia, hoy, no mañana, hoy, en el presente, ¿cómo lo hacemos, cierto? La expresión aquí para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿cierto? No solamente apunta a algo físico, que nos arrodillemos, ¿cierto? Y eso es parte también de la liturgia, del culto, pero aquí también esto involucra no solamente un acto físico, sino un acto del corazón. Mi corazón está arrodillado y eso obviamente deviene en una santificación concreta justamente de nuestra vida. Pero el versículo no solamente queda ahí, dice Pablo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire qué interesante. Siempre Dios sale ganando, como dijo un teólogo. Tú vas a arrodillarte tarde o temprano. Si no lo estás haciendo ahora, lo vas a hacer después. Pero lamentablemente, si no obedeces al Evangelio, vas a hacerlo en el infierno. ¿Te das cuenta? Es razonable, es sensato, es urgente, es bueno hacerlo hoy, arrodillarse a los pies de Cristo, hoy, no mañana. No hay excusas, hermanos queridos, cuando uno lee la Escritura, no hay ni una excusa. Todos deberían confesar a Cristo. Sabemos que no todos lo han hecho, no todos lo harán. Pero usted y yo, por supuesto, debemos hacerlo. Noten nuevamente el versículo. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad. ¿Cierto? Un mandato. Pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se dio cuenta que al final agrega dos cuestiones más? Glorificad, ¿en qué? Podría preguntar uno. En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí se mezclan dos cosas, ¿cierto? El alma, por un lado, y el cuerpo, lo material y lo inmaterial. Nuestro cuerpo es el instrumento que usamos, ¿cierto?, para honrar al Señor o a veces para avergonzar al Espíritu Santo simplemente. Con el cuerpo manifestamos, ¿cierto?, las virtudes, ¿cierto?, el fruto del Espíritu, la bondad, la templanza, el amor. Pero lo que impulsa justamente cada actitud piadosa desde el punto de vista bíblico es el espíritu. La palabra espíritu es la palabra neuma, ¿cierto? Ahí viene la palabra neumatología y tiene que ver con el aire.
Por eso dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Qué nosotros, cierto? ¿Con qué cosas alimentamos nuestra alma? ¿Con qué cosas alimentamos nuestro espíritu? Muchas veces a lo mejor perdemos tiempo desmedidamente en cosas que son triviales y no nos ayudan a alimentar nuestra alma. Cada vez que nos levantamos en la mañana, ¿cierto? Hay un hálito en nosotros que el Señor nos da. Nos levantamos con ganas, ¿cierto? Ahí nuestro espíritu, ¿cierto? Nos impulsa a hacer el día a día. Pero de esta misma forma, cuando Pablo dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, está graficando de que mi adoración surge también de mi corazón, hermanos queridos. Por eso es importante que cada vez entendamos esto, el propósito vocacional bíblico de la redención no es para que tú y yo nos centremos en nosotros mismos, sino en honrar, en glorificar a Dios. Finalmente, aquí tenemos otra idea que surge también de este versículo. No existen redimidos reales asintomáticos, ¿cierto? Esta frase está muy de moda en el día de hoy, asintomático. Bueno, las personas pueden estar enfermas, pero no tienen ni un síntoma. Hermanos, desde el punto de vista bíblico no puede ser y no existen redimidos que no manifiesten las marcas de una persona redimida. La verdadera profesión de fe en Cristo requiere, por supuesto, de la exhortación, y eso es lo que estamos haciendo nosotros en esta ocasión. Sí, por supuesto, exhortar a los creyentes, debemos hacerlo, pero no de liberación. Una persona ya ha sido liberada, un creyente redimido ya ha sido liberado. Necesita ser animado, y eso es lo que tratamos de hacer, porque justamente es lo que se espera, es lo que debería ser una persona que dice tener justamente una fe en Cristo. Esto quiere decir que si Cristo no es tu Señor, por supuesto, ¿a quién debería estar sirviendo si no sirve al Señor? Cristo no te ha salvado realmente. El Nuevo Testamento jamás separa la salvación con el señorío de Cristo. Una idea que en su momento también trató de poder quizás ganar algunos adeptos en algún debate, ¿cierto?, teológico que ocurrió en los 70, los 80. ¿Tú puedes aceptar a Cristo como Salvador y no como Señor? Bueno, muchas personas parecen haber creído que Cristo es solamente su Salvador, pero no su Señor. Eso nunca en la Biblia justamente se separa. Siempre Cristo es Salvador y al mismo tiempo es Señor. Por eso, refleja tu vida que Cristo no solamente es tu Salvador, sino también tu Señor. Porque si eso no es así, entonces puede que, concretamente hablando, como leemos ahí, ¿cierto? Cristo quizás no me ha liberado de verdad. Por eso es importante entender esto. Déjenme terminar con algunas conclusiones acerca de esto. Recuerden, hemos visto en esta ocasión el propósito vocacional bíblico de la redención. Primera conclusión, solo Cristo libera eficaz y permanentemente. De manera que lo que necesita todo hombre no es, como dije, ¿cierto?, hace poco, una sesión de liberación. Necesita correr a Cristo en arrepentimiento y creer en el Evangelio. Por eso, mi querido hermano, predica el Evangelio, explica el Evangelio a tus seres queridos, redarguye a los pecadores a acercarse al Señor. Eso es lo que necesitan las personas, ¿cierto? Muchas veces, aún dentro del seno mismo del evangelicalismo, hay tanta confusión con respecto a este tema. Pero vuelvo a recalcar, solo Cristo libera eficaz y permanentemente. Acerquemos a Cristo por medio del Evangelio a las personas. Segunda cosa, nuestro mayor problema frente a Dios y su palabra es que siempre queremos hacer lo que queremos. Sin embargo, la redención no solo nos libera de las tinieblas, ¿cierto? ¿Quién está en las tinieblas? La Biblia declara claramente que el príncipe de la potestad es Satanás y está ejerciendo hoy justamente su poder en los incrédulos. Pero, vuelvo a repetir, ¿cierto? Además de que el Señor nos libera, ¿cierto?, de las tinieblas, también, por supuesto, nos libera, como acabo de decir, de nosotros mismos. Ayuden al Señor, ¿cierto?, que nos ayude a que podamos responder de verdad a esto. Si hemos sido liberados, entonces no estamos esclavos. ¿Qué nos retiene a obedecer la palabra? ¿Qué nos retiene a comprometernos más con el Señor? ¿Qué nos retiene justamente a dar lo que Dios exige? Ahí cada uno de ustedes tiene que ir evaluando su vida y entender, ¿pasa lo mío por esclavitud o por simplemente desobediencia? Una persona esclava necesita a Cristo, necesita arrepentimiento, necesita redención. No necesita, hermanos,
más consejos, necesita liberación, necesita creer en Cristo, necesita ser regenerado por el Señor. Esto nos debe ayudar a poder orar justamente con precisión. Hay muchas personas en nuestro medio que no necesitan un discipulado, necesitan urgentemente justamente de la salvación, porque no son creyentes. Sí, pueden entender lo que estoy diciendo con esto último. Cada vez, hermanos, cuando nosotros notamos lo que el mundo hace, incluso lo que en nuestro contexto vemos, y no lo vemos a la luz de la palabra, por supuesto muchas veces distorsionamos lo que Dios nos exige. En muchos casos, vuelvo a repetir, el mayor problema que a veces surge en nuestros contextos, y hablo en términos generales como iglesia, es que pensamos que tal o cual persona es creyente porque hizo una oración, pero muchas veces su vida deja ver todo lo contrario. No se equivoque, ora al Señor, pide la dirección para que pueda hablarle a esas personas del Evangelio, que se arrepientan, que crean, porque justamente la conducta de una persona creyente es súper clara de acuerdo a la Escritura. Hay un cambio radical en su vida. Tercera cosa, la verdadera libertad no consiste en hacer entonces lo que quieres hacer. Eso es un buen parámetro para darte cuenta si las personas realmente aman al Señor. Vuelvo a repetir, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieres, sino en hacer lo que debes. Y solo Cristo nos puede liberar, por supuesto, para poder hacer lo que debemos hacer. Las personas que no conocen a Dios hacen lo que quieren constantemente. Pero un creyente, no. Un creyente hace lo que debe hacer de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña. Finalmente, no hay nadie que haya sido de verdad liberado, de verdad redimido, ¿cierto? Recuerden que redimido implica ser rescatado, desatado y reivindicado, que no sirva a Cristo, que no se comprometa con el cuerpo de Cristo que es la iglesia. De manera que si dices que Dios te ha redimido, entonces tu vida no estará enfocada en ganar dinero y dinero para tus planes más allá de lo necesario y de hecho de lo que Dios te da. Por el contrario, todas tus decisiones evidenciarán justamente que Dios cambió tus prioridades para que Él sea glorificado no solo en palabras que tú pudieras decir en un canto, por ejemplo, sino de verdad en los hechos, de verdad en la conducta. Hemos visto en esta ocasión el propósito vocacional bíblico de la redención. Si Cristo te liberó, si Cristo te redimió, entonces tu vida debería manifestar claramente lo que la palabra del Señor nos exige a cada uno de los creyentes, a todos los creyentes verdaderos. Que el Señor nos ayude para que podamos justamente poder revisar nuestra vida y poder darnos cuenta, ¿he sido redimido? Pero ¿mi vida refleja esa evidencia? Hermanos queridos, que el Señor nos ayude.